Hola, ¿qué tal alumnos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de Apreciación Estética 2. Seguimos abordando el tema de historia de la pintura y en esta ocasión vamos a conocer un poco sobre la pintura del siglo XIX. La reacción al neoclasicismo. Estamos hablando que el neoclasicismo fue un movimiento artístico que se caracterizó por recuperar las normas y los gustos de la antigüedad clásica griega. En este siglo, lo que se va a caracterizar más va a ser el dominio de la razón. Esta transformación en la estética y en los ideales de la época pues van a venir de la mano junto con el romanticismo, movimiento artístico que pues está encarnado por una serie de pintores que representan exactamente lo contrario a lo que se venía haciendo con el Renacimiento y el Barroco. En esta se va a caracterizar más la exaltación de la fantasía, el color, el sentimiento, la revalorización de lo individual, la búsqueda de las raíces de los pueblos y la defensa de los derechos, lo cual pues van a mostrar un gran cambio de mentalidad en estos pintores y en este siglo. La visión también subjetiva de los hechos e incluso la cara menos agradable de los mismos sustituye pues a la precisión neoclásica, dejar atrás estos estilos y nos va a ofrecer una visión ya idealizada en ciertas representaciones. Aquí el artista romántico se revela y renuncia pues al papel que se le había sido atribuido tradicionalmente. Hablábamos que en el Renacimiento se caracterizaba o se centraba en la razón del ser humano. Ahora aquí lo principal va a ser en el sentimiento del artista. Y bueno, vamos a llegar hasta la parte del impresionismo, en donde también se caracteriza por expresar la vida cotidiana y bueno, lo van a poder ver en algunas de las obras que vamos a ver más adelante. El romanticismo es uno de aquellos términos utilizados en la historia del arte cuyos límites son particularmente difíciles de definir. Esto no se debe únicamente al hecho de que el significado de un concepto se amplía hasta el punto de hacerse impreciso, sino también a que ciertos elementos del romanticismo aparecen en numerosas anticipaciones antes de asumir el concepto y determinar pues la tendencia puramente en cuanto al estilo o a la estética. Sin embargo, sí podemos afirmar que la pintura es uno de los campos artísticos aquí en el romanticismo en el que mejor se expresa el espíritu romántico y en el que podremos pues apreciar una serie de características que nos servirán para delimitarla y facilitar su estudio. En cuanto a las características de la pintura romántica, esta va a rechazar las convenciones neoclásicas y sus rígidas reglas. Supone un momento de renovación en cuanto a técnica y estética. Algunas de sus características son las siguientes. El romanticismo supone ante todo la exaltación de los sentimientos frente a la razón, que pues tan defendida fue por el neoclasicismo. Las apreciaciones subjetivas de los hechos, generalmente marcados por el pesimismo, interesan más que la verdad de los mismos. Como consecuencia de lo anterior, la mayor parte de los pintores románticos sienten un profundo amor por el color frente a la predilección por el dibujo. Esto era característico del neoclasicismo o de los siglos atrás. En estos momentos, pues ahora triunfa la devoción por el cromatismo, es decir, por la variedad de los colores. En esta, pues la mancha va a sustituir a la línea como un vínculo para poder expresar los sentimientos exaltados y va a favorecer los dramáticos contrastes en cuanto a la luz. Las composiciones son bastante desequilibradas y muy complejas en la mayor parte de los casos. Se contraponen a las composiciones neoclásicas mucho más organizadas. Aquí el espíritu romántico se caracteriza por su
turbulencia y exaltación, lo que le aproxima técnicamente hablando al barroco. El estilo, este último, pues fue profundamente despreciado por los neoclásicos. En cuanto a los temas, son muy variados y entre ellos destacan los temas históricos y literarios. En la Edad Media, pues fue un punto de referencia vital que permitía encontrar las raíces y la propia identidad de cada pueblo. Otro aspecto muy novedoso de la pintura romántica es que se pretende captar el aspecto dramático del hecho y pues la victoria del triunfo. Los lugares exóticos resultan bastante atractivos para la mayor parte de los pintores románticos, quienes pues gracias al espectacular avance de los medios de transporte pudieron conocerlos directamente. El retrato y el paisaje también son otros de los temas más importantes de la pintura romántica. En cuanto a la naturaleza, no aparece como un elemento característico, pero sí utiliza cierta fuerza en cada cuadro que está representado. Dentro del romanticismo francés destacan dos importantes figuras, Théodore Géricault y Eugénie Delacroix. Géricault fue un artista muy interesante porque se le considera una figura puente a pesar de su corta vida, ya que su formación en un primer momento fue totalmente neoclásica en el taller de Pierre Narcisse, otro de los grandes pintores, y pues acabó pintando con un planteamiento o un pensamiento romántico e incluso se podría decir que fue el antecesor de lo que es el realismo. Fue un pintor muy vinculado con la saga napoleónica, de ahí que muchas de sus obras pues muestran esta afinidad, como una de sus pinturas, El oficial del caballo. Sin embargo, pues su obra más importante es la Balsa de Medusa, la que pueden observar en este momento. El cuadro pues es una insignia del movimiento romántico francés. La historia que se esconde tras esta pintura pues hizo que fuera censurada por el gobierno de Francia y que no se conociera en la prensa. Cuando finalmente ésta logró exponerlo, pues causó un tremendo escándalo social. En su preferencia hacia el realismo realizó una serie de retratos de personas dementes del psiquiátrico, entre ellos destacó el retrato de un loco, donde se pone de manifiesto el interés por los trastornos psíquicos y la neurosis de los artistas en ese entonces románticos. Conociendo un poco sobre la historia de esta pintura, pues se refiere a la historia del barco francés Medusa, el cual fue uno de los sucesos más espeluznantes de Francia. El barco naufragó frente a las costas africanas y un pequeño grupo de los pasajeros sobrevivió, pues gracias a una balsa. En mitad del mar, un barco de la marina francesa avistó a los náufragos, pero no los ayudó. Los supervivientes fueron presas de hambre, de sed, de insolación y de enfermedades. Murieron muchos y el resto sobrevivió pues comiendo los restos de los cadáveres. Finalmente un carguero los encontró y los devolvió a Francia. Su historia fue censurada por el gobierno que impidió pues que se diera a conocer la historia. Géricault realizó este cuadro para dar a conocer el hecho y tras 2 años en que se prohibió que lo expusiera al público, finalmente pues lo ofreció y causó un tremendo escándalo social. Géricault pues planteó un cuadro de casi 5 metros de alto y más de 7 metros de ancho, hizo numerosos bocetos y estudios previos sobre cadáveres y restos humanos sacados del cementerio y ejecuciones también públicas, desde la desaparición más absoluta del anciano que da la espalda al barco, pasando por los primeros astibios de la esperanza hasta llegar al entusiasmo desbordado de los hombres que pues agitaban sus camisas al horizonte. La visión es completamente dantesca, con la balsa medio deshecha por el oleaje, los cuerpos de los muertos, putrefactos, mutilados, desperdigiados por la balsa, y como dato curioso se puede señalar que el joven hombre muerto que sostiene al anciano del manto rojo es el retrato de Delacroix, íntimo amigo de Géricault. A su vez, pues Delacroix respondió el retrato a Géricault como uno de los muertos en infierno que cruza su barca de Dante.
La Balsa de la Medusa fue el cuadro insignia del movimiento romántico francés por su tono apasionado y tétrico, con el hombre desconocido como protagonista absoluto de la historia. En Inglaterra romántica se destacan dos grandes paisajistas como son John Constable y William Turner, quienes percibieron la importancia y el valor de tener contacto directo con la naturaleza, ya que hasta el momento pues los paisajes eran reconstruidos en el taller de los pintores. Tanto como otros trataron de plasmar los efectos del color, la luz y la atmósfera, y aunque cada uno de los estilos totalmente diferentes, pues fueron los verdaderos precedentes de los impresionistas. John Constable fue un gran artista paisajista del estilo romántico. Sus obras extraídas directamente de la naturaleza estaban llenas de autenticidad e influyeron mucho en los pintores impresionistas, así como en los pintores franceses de la escuela de Barbizon. Sus cuadros son muy poéticos y en ellos suele estar presente la campiña inglesa, siendo su obra principal la Catedral de Salisbury, la que están viendo en este momento, para la cual realizó numerosos estudios sobre las formaciones de las nubes y las condiciones climatológicas y lumínicas. En Alemania encontramos a Caspar David Friedrich, el máximo exponente del romanticismo alemán. También dedicó a pintar paisajes, lo cual fue también un pintor paisajista, pero en sus lienzos esos paisajes tenían un carácter religioso, místico. Entre sus obras más importantes destacamos El caminante sobre un mar de nubes y El monje frente al mar, donde vemos al hombre cumpliendo el impreciable papel de un mero espectador frente a la grandiosidad y a la magnitud de la naturaleza. En cuanto a su obra más conocida, El caminante sobre el mar de las nubes, representa a un viajero al que se ha identificado con el propio artista. Se encuentra de pie en lo alto de una montaña elevada mirando un mar de nubes que queda debajo. El viajero se encuentra de espaldas, viste de negro, adelanta una pierna y se apoya en un bastón. Se pueden ver los picos de otras montañas saliendo entre la niebla, mientras que una cadena de enormes montañas ocupa el fondo. La gran extensión del cielo por encima de las alturas de las montañas del fondo cubre gran parte del cuadro. El paisaje que aparece en la obra es el de Suiza, de Sajonia. Se trata de un emplazamiento suizo donde el propio autor estuvo refugiado por la amenaza de las guerras napoleónicas. El monte de la izquierda es el Rosenberg y la atalaya de la derecha es el Zirkelstein. Friedrich parecía sentirse bastante atraído con la idea de ver y experimentar la naturaleza en lugares aislados y maravillosos, y que tal experimentación pues debía hacerse en soledad, aislado. Caspar David Friedrich no pintaba paisajes sin más, lo que imprimía más era el sentimiento. Sus paisajes eran un tema muy recurrente en cuanto a su trayectoria artística y eran una proyección del espíritu humano. El estilo del cuadro pues logra un sentimiento de misterio propio del romanticismo, como los demás cuadros del propio artista. No se trata de un mero paisaje, sino que tiene un gran contenido simbólico. También pueden conocer ciertas interpretaciones que se le ha dado a esta pintura, sean espiritual o religiosas. Por ejemplo, en esta obra el caminante simboliza el ser humano que concibe su vida terrena. Esto pues se puede identificar en las montañas a la que corresponde la masa rocosa en primer plano, y como un preludio a la vida eterna se refiere al mar de nubes. Friedrich pues era profundamente creyente, por eso es que se les daba estas ciertas interpretaciones. El mar de nubes en sí se ha entendido también como alusión a la divinidad, estando el ser humano entre la naturaleza, como en las montañas del primer plano, y el dios, que sería el mar de nubes. Otras interpretaciones de corte filosófico aluden a que el mar de nubes representaría la inmensidad del universo frente a la pequeñez del ser humano.
La naturaleza pues se genera, pero el ser humano es mortal. Se pretende transmitir también el sentimiento de lo sublime, la impresión de la magnificencia que pues produce la naturaleza en toda su grandeza. El hombre pues de espaldas simboliza la condición presente del hombre. El mar de nubes se prefigura como un futuro incierto. Y finalmente, cabe mencionar que una interpretación política y nacionalista de esta obra, durante las guerras napoleónicas, se logró cierta unificación de los estados alemanes. Esta se perdió después del Congreso de Viena. Friedrich expresa la espera de una Alemania libre y mejor. En este sentido, el caminante no sería Friedrich, sino un caído de las guerras de liberación de 1813. Por ser un símbolo político, viste la típica levita alemana, prohibida en 1818. Técnicamente esta pintura es una manufactura propia del maestro consumado y destacan las delicadas tonalidades azules combinadas con los tenues rosas que le dan una asombrosa armonía cromática. Friedrich fue pues un extraordinario pintor de paisaje, pero no trabajó este tema como un sujeto de estudio, sino como representación de la subjetividad del sentimiento, de la emoción que contempla en ellos. Y para él la naturaleza era ante todo una expresión de lo más profunda espiritualidad. No es raro encontrar en algunos de sus cuadros a personajes de espaldas, en los cuales pues tienen un gran simbolismo. Friedrich fue el único pintor de paisajes que había tenido hasta entonces el poder de remover todas las facultades del alma, que pues realmente creó un nuevo género, que es la tragedia del paisaje. Frente a la fantasía, que es característica de los pintores románticos, surge en Francia durante los años 50 y 60 un grupo de pintores que pretenden pues reflejar la realidad social, en concreto la realidad del pueblo oprimido en un momento de ascenso de la burguesía, con la mayor fidelidad y al mismo tiempo con la mayor simplicidad posible, sirviéndose pues de las pinceladas firmes que originan formas precisas, alejadas ya de la exaltación cromática del romanticismo. La pintura no quiso sustraerse de la lucha de las clases, claramente asociada a la revolución industrial, que pues va a ser protagonista en el pensamiento de los filósofos más influyentes de la historia, que es Karl Marx. Estamos hablando entonces de la pintura francesa. La pintura realista entonces aquí va a reemplazar las imágenes idealistas del arte tradicional por acontecimientos de la vida real, dándole pues la prioridad a retratar la vida cotidiana, y esto pues se debe a la sensibilidad social e ideológica hacia las clases bajas, y hacia los movimientos de la izquierda. Para poder definir las características de la pintura realista se debe tener en cuenta que su principal objetivo es cómo lo manifiesta Courbet, uno de los primeros exponentes de este tipo de pinturas, donde toma la realidad del mundo que lo rodea y por eso proclama plasmar costumbres, ideas y aspectos de la época, pues destacando su visión personal de la realidad. Conociendo a alguno de los pintores más importantes del realismo está Gustave Courbet, quien le dio el nombre a este estilo de pintura realista, quien nació en Ornans, ciudad a la que siempre se sintió muy apegado. En el seno de una familia de terratenientes acomodados, su padre había pensado para él una profesión bien diferente a la que más tarde escogería. Prefería que su hijo fuese ingeniero o abogado antes que pintor, y para ello lo mandó a París a estudiar. Se identificó con el socialismo, lo que le trajo no pocos problemas. Siempre desafió a la tradición y quiso una obra fuera del pueblo. Eligió temas bastante como convencionales, sobre todo escenas de la vida cotidiana que desarrollan en el contexto rural donde él vivió. En muchas ocasiones estas pinturas son solo testigos de la realidad y no pretenden pues transmitir ningún mensaje. Fue un gran retratista del que se conservan algunos autorretratos
en los que aparece cara al espectador con una mirada clara, directa e inquietante, que transmite pues la idea de que estamos ante un hombre de fuerte personalidad. Pintó también un buen número de paisajes. Sus dos obras más importantes y al mismo tiempo dos de las más criticadas son El entierro de Ornans, eh, de 1849, donde describe la sociedad rural con un realismo y una variación aplastante. Y también está la obra El estudio del pintor, una obra de gran formato en la que aparece pintando un paisaje junto a una mujer desnuda, su musa, bajo la atenta mirada de un niño rodeado por una nutrida representación de los personajes de su tiempo, entre los que se encontraban parte de sus amigos. También está Jean-François Millet, de 1814 a 1875, quien pintó escenas de la vida rural. De este modo, pues rindió homenaje a la población francesa que emigraba de las zonas rurales a las ciudades industrializadas. En cada una de sus obras muestra la pobreza rural de ese momento y da a sus figuras una presencia escultural parecida a la del arte de Miguel Ángel y Nicolas Poussin. El impresionismo significó la ruptura definitiva, tantas veces ensayadas anteriormente con la tradición, de ahí su especial importancia. Es un fenómeno que convulsiona al mundo artístico desde sus raíces y que en sus inicios contó con la más firme oposición de la mayor parte de los sectores sociales. Esta corriente artística se cuestiona lo que durante mucho tiempo se había convertido en un objetivo prioritario de la pintura, la realidad, y se reinventa el papel en que su percepción desempeñará justamente en la pintura. Los pintores impresionistas rescatan aquellos aspectos que habían permanecido en un segundo plano y les conceden un protagonismo absoluto. Con el paso del tiempo y ante la aparente decadencia del impresionismo y los impresionistas, el testigo de estos será recogido por los neoimpresionistas y los postimpresionistas como Van Gogh, que hace de la pintura un medio de expresión, Cazin, que descompone la realidad en figuras geométricas como más tarde hará en el cubismo, y Lautrec, que será el creador del cartelismo, en el cual también utilizará colores en una liberación absoluta, inspirando en el nacimiento del fauvismo. Las bases, ya al terminar estas expresiones artísticas, pues va a surgir lo que es el siglo XX, en donde se precisan la pintura ya como tal y se hace un gran cambio de esta época. Los impresionistas entendían la realidad como un constante devenir y no como un ser acabado. Para estos artistas, las cosas no son simplemente las cosas que parecen ser. Por lo tanto, se abrieron a la percepción sensorial del instante, del momento irrepetible que debía pues ser registrado de inmediato y con rapidez. Entre los elementos característicos del impresionismo son las siguientes. Para poder entender un poquito las características de este movimiento artístico, les presento algunas imágenes. Los impresionistas establecieron como un punto fundamental en el estudio pues, de la luz a través de la técnica pictórica. Ellos comprendieron que los colores no eran una prioridad de los objetos, sino el resultado de la refracción de la luz sobre la materia. Hasta el momento la luz había sido estudiada en el arte como un símbolo de divinidad o conocimiento, como era en el arte gótico, o como elemento plástico para lograr volúmenes definidos, y representaciones naturalistas como en el Renacimiento. Los impresionistas hacen de la luz aquí en una misma el centro del interés y por tanto se evocan a la representación de sus efectos, es decir, estudian la luz como un fenómeno, su comportamiento, su evolución, el modo en que interactúa con los objetos, así como las técnicas y características que desarrollaron, pues se van a desprender a este fundamento. Dentro de sus características están los encuadres y los puntos de vista novedosos. Muchos artistas del impresionismo se dedicaron a explorar ángulos, perspectivas y encuadres nunca antes vistos en la pintura. Para esto, la fotografía seguía la estética clásica del Renacimiento,
pero es cierto que ya comenzaba a vincularse nuevos enfoques y ángulos. Estos seducidos por ciertas posibilidades, los impresionistas rompieron con los encuadres clásicos frontales y simétricos y optaron por ángulos inesperados en la pintura. Además, los impresionistas les interesaban los instantes que pasaban desapercibidos o las escenas que permanecían ocultas a los ojos de los espectadores, como los ejemplos que les estoy poniendo. En la imagen, un ejemplo de esta característica es en la imagen de las bailarinas. Vemos cómo el artista representa un ensayo del ballet en el escenario desde el foso de la orquesta, tal como lo acusa el rizo de un contrabajo en la esquina inferior izquierda. Es otro ángulo y otro aspecto, otra perspectiva que se presenta en este tipo de pinturas. Otra de las características es el abandono del dibujo correcto. El dibujo perfectamente delineado se vuelve poco práctico para los impresionistas. Muchos de ellos eliminan la línea y proyectan los volúmenes de las formas, coloreando directamente lo que revela esta gran técnica. Otros, como autores como Degas, seguirá usando pues también la línea, pero ya no será una línea definida y limpia, sino como un ritmo de algo nervioso, con repasos e impresiones súbitas, como la imagen de abajo del cuadro de las bailarinas. Otra de las características es la superposición de colores en el lienzo. Como ustedes observan en el cuadro de Madame y su hijo, es la señorita que se encuentra en el campo. Ahora los impresionistas no están obligados a mezclar colores en la paleta. De hecho, muchos se liberan de este paso y salen al aire libre en busca de fenómenos luminosos influidos por las teorías ópticas. Los impresionistas pues mezclan los colores directamente sobre el lienzo. Esto se logra mediante el uso de dos técnicas, o bien mezclan un color sobre el otro, o bien disponen de colores primarios uno al lado del otro para que, observándolos a cierta distancia, la vibración entre ambos genere pues la percepción del color secundario. Otra característica son las pinceladas, los brochazos y los puntos. Ustedes pueden observar el cuadro de una tarde de domingo en la isla de Grane. Es la primera imagen en donde el objetivo es suponer los colores lo más rápido posible para captar el efecto de la luz. Lo mejor es economizar el detalle, así los impresionistas preferían dar pinceladas directas, muchas veces con trazos gruesos o brochazos, y pues también era una superposición de puntos para crear pues masas y volúmenes. Los temas casuales o intrascendentes también fue característico de esta pintura. El arte anterior al impresionismo y hasta otros movimientos paralelos insistían en representar contenidos trascendentes como justificación del valor de la obra artística. Por ejemplo, toda mujer desnuda era una Venus, jamás una simple mujer. La muerte tenía que ser heroica o trascendente, el paisaje una ensoñación de otros tiempos, los sentimientos personales, una bandera a defender, la pobreza, un tema a denunciar. Aquí los impresionistas dejan ese mundo atrás y reconocen la realidad que tienen frente a sus narices. Para el impresionismo, una mujer desnuda era una mujer desnuda. Además, la ciudad ya modificada por el paisaje industrial, pues también se hace digna de representación, así como todo lo que hay en ella. La gente, las estaciones de tren, las fiestas, las comidas, la vida cotidiana, el parque, los ensayos, el foso de la orquesta, las carreras de caballos, entre otros. Pero en realidad esto lo hace no para dignificar estos temas en sí, lo hacen para reactificar la importancia del arte y el lenguaje plástico sobre el tema de representación. Cualquier tema para ellos era una excusa para un buen cuadro. No es el tema lo que hace importante a una obra, es el modo de representarlo. Con esto los impresionistas pues avanzaron en gran camino de la autonomía del arte y le dieron ese giro y ese gran cambio a este movimiento artístico.
En cuanto a los principales artistas impresionistas más destacados, tenemos al precursor del impresionismo, que es Edouard Manet, de 1832 a 1883. Podría ser considerado el eje alrededor del cual se forjó el grupo de los impresionistas. Nació en París en el seno de una familia acomodada. Desde su niñez pues mostró un especial interés por el dibujo. Más tarde intentó con éxito ingresar a la escuela naval. Finalmente decidió dedicarse por entero a la pintura. Su verdadera vocación, gracias a sus primeras obras, consigue el reconocimiento de la crítica y el interés de algunos jóvenes artistas. Poco a poco pues se produce un cambio en su obra que lo lleva a preferir temas de la vida cotidiana. Una de sus obras, la que ustedes pueden observar, es inspirada en un grabado de Rafael. Este cuadro fue muy criticado por la manera en que abordó un tema tradicional y por la técnica poco convencional en la que la pincelada es bastante suelta. En 1865 realizó un viaje por España de gran trascendencia por múltiples razones, entre otras cosas porque conoció a importantes pintores también. En esta visita al país le inspiró varios temas de carácter claramente español, en la que la pose de los personajes en algunos de sus cuadros recuerda a algunos de los protagonistas de las obras de Goya. En 1874, gracias a las aportaciones de Manet, los pintores que se reunían en el café Good Boys organizan la exposición de estudio y comienzan a ser conocidos bajo el nombre de impresionistas. En líneas generales, la pintura de Manet se caracterizó por su persistente utilización del rojo, blanco y negro, color pocos frecuentes en la paleta del resto de los pintores impresionistas, y la firmeza de su dibujo y la proximidad, en cierto modo, a la pintura realista. El más puro de los impresionistas, Claude Monet, de 1840 a 1926, él nació en París, pero se crió en la localidad costera de Le Havre, a donde se mudó con su familia en 1845. Su iniciación en el mundo artístico llegó de la mano a la caricatura. En 1860 entra al estudio de Gleyre en París, donde conoce a otros pintores. Más tarde conoce a Manet y comienza su dedicación a la pintura. Sintió sobre todo durante sus primeros años una gran admiración por los pintores de la escuela de Barbizon. En 1869 pinta junto a otros artistas reconocidos. A su regreso a Francia se instala en Argenteuil, y es a partir de este momento cuando comienza a pintar paisajes. En 1890 se compra una pequeña casa en Jardín de Giverny, en la que se establece de modo definitivo. Ahí se reeducó artísticamente de acuerdo a las técnicas que empleaba. Ese fue pues el lugar en que vivió hasta su muerte y en el que el impresionismo alcanza su punto culminante. El género más frecuente tratado por Monet es el paisaje, en el que su paleta se va aclarando paulatinamente y las pinceladas se hacen más cortas y rápidas. Los objetos se deshacen gracias a la luz y el dibujo pierde interés. Junto a Manet, el precursor del impresionismo, y Monet, el impresionista puro, aparecen otra serie de importantes pintores que forman parte de este movimiento. Entre ellos está Camille Pissarro. Pissarro llega a París en 1855 para convertirse en un pintor. Se caracteriza por sus paisajes, los cuales son más conscientes que los de otros pintores impresionistas. Este se obsesionó por poner en evidencia cómo la luz transformaba ante los ojos del espectador cualquier paisaje en una realidad totalmente nueva. Influenciado por sus viajes al Caribe, donde estudió los efectos de las luces sobre las costas de Venezuela, Pissarro pintó sus cuadros como si de instantáneo se tratara, capturando los múltiples rostros de su misma realidad. Entre sus obras más importantes se menciona la serie del Boulevard de Montmartre y la puesta de sol en Eragny.
A pesar de todo lo que el impresionismo revolucionó, tanto las técnicas pictóricas, pues no se le considera propiamente un movimiento de vanguardia, aunque sí se le reconoce por haber sido clave en el desarrollo de valores como la originalidad artística y el estilo personal. Independientemente de toda la influencia que haya podido ejercer, el impresionismo siguió apegado a un concepto de la tradición pictórica occidental. Seguía siendo un arte que imitaba a la naturaleza, un arte naturalista. No hay que confundir con el movimiento literario o pictórico conocido como naturalismo. Esto quiere decir que el impresionismo seguía aplicando los principios básicos de la figuración y a pesar de haber roto el dominio de la línea, la profundidad espacial y el claroscuro, así como la representación de temas trascendentales, con un lenguaje pues visual renovado y con temas casuales y modernos. Los artistas impresionistas pues abrieron la puerta para que las nuevas generaciones pudieran salir a explorar ideas revolucionarias. Sin duda, desde los postimpresionistas y los vanguardistas hasta los artistas contemporáneos, el mundo pues ha tenido mucho que agradecerle a este estilo pictórico, al estilo impresionista. A partir del contenido de este video van a realizar su próxima infografía, en donde me puedan hacer mención de las características de estos tres estilos pictóricos, así como algunos de sus autores y sus obras más reconocidas. Nuevamente les dejo algunos puntos en los cuales se puedan apoyar para la realización de su infografía. Recuerden que las infografías son creativas, son una forma diferente de obtener cierta información y poder presentarla. Recuerden que también tiene que venir la opinión o punto de vista de ustedes y la firma del tutor.